Gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí tenemos ya a Luis Vargas. Ustedes lo conocen, economista, profesor universitario, investigador, un hombre acucioso y polémico, que siempre está aportándonos ideas para que entendamos cómo funciona el mundo. Luis, esta vez quisiera hablar de Haití y de la repercusión de esa crisis sin que se vislumbre en perspectiva de solución que tiene esa vecina nación. ¿Cuál es tu perspectiva con relación a lo que está pasando en Haití? Muy buenos días, agradezco sobremanera la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante para la vida y el destino de República Dominicana. Yo lamento sinceramente la confusión que se ha creado y nuestra falta de preparación en términos de análisis, en términos de un conocimiento lo más profundo sobre la realidad y la perspectiva de Haití, así como también nuestra debilidad diplomática. En una coyuntura de crisis que atraviesa Haití y también República Dominicana, y un error que creo que se ha cometido, de que se ha puesto una alternativa de que si República Dominicana debe de cargar con Haití o no debe de cargar. No, ni Haití lo quiere ni nosotros podemos, pero nosotros estamos obligados, si es que queremos una mejora del nivel y la calidad de vida en República Dominicana, a contribuir a que Haití busque sus alternativas, los haitianos y el propio Haití como tal, como sociedad, como Estado, busque esas alternativas de solución. Pero cerrarse, pero por Dios. Nosotros estamos vinculados estrechamente, y no por el cuentecito aquel del ave con dos alas, no. Históricamente y ante esta gravedad que tiene Haití, no nos queda más remedio que ponderar, ver posibilidades reales de nosotros asumir nuestro compromiso. Porque si no lo hacemos, aquí se va, que es lo que se está anidando, bueno que se sepa, que yo no estoy hablando en sentido general, en las comunidades, en barrios, en pequeños pueblos, el odio está ascendiendo, la xenofobia está ascendiendo, la aporofobia, o sea, El esa gobierno lo ha fobia contra... estimulado eso. Las medidas del gobierno estimulan No, yo eso. creo que el gobierno lamentablemente no tiene a nadie de talla capaz de proponer medidas concretas. Y mira que te lo digo. Y si no, que me digan un nombre. Bueno, pero medidas como cuáles. República Dominicana no puede absolutamente seguir las orientaciones de Estados Unidos, porque aquí se está viendo un problema que realmente existe. Es un sistema de producción, un sistema de empleo, un sistema de ingreso, un sistema de nivel alcanzado anteriormente, de nivel y calidad de vida que se ha desplomado. Pero esas condiciones fueron propiciadas, promovidas, creadas por organismos internacionales. Cuando subió Aristide, ¿verdad?, que fue llevado por Estados Unidos, se hizo un pacto. Fue retornado a Estados Unidos, porque Bueno, en realidad en principio Estados fue Unidos el estaba en acuerdo. contra de que él ganara. Exactamente, pero Aristide es un líder, aunque lo tienen arrinconado en su vivienda. Yo no estuve ni estoy de acuerdo con los planteamientos de Aristide, pero completando la idea, ¿qué significó ese pacto? Que tenían que levantar las barreras arancelarias. Entonces, un país con una pequeña producción débil, tanto agraria como industrial, porque en Haití no hay tal industria como en República Dominicana. Sí, hay 50,000 trabajadores, en el caso de Zona Franca, menos que antes. Sí. Entonces, ¿qué significó eso? Comenzó un proceso de escalada de las importaciones, solo para favorecer esas orientaciones extremadamente equivocadas, de las cuales orientaciones que son seguidas, no por el gobierno absolutamente, pero sí por
altos funcionarios de este gobierno, que son orientaciones neoliberales, orientaciones contrarias a mantener un nivel y calidad de vida. Entonces, por ahí hay, no quiero extenderme mucho porque sé que hay muy poco tiempo, pero ahí hay un gran escenario para entender lo que pasa en Haití. Desde el tejido social, Luis, usted plantea claramente, y en eso debo confesar que coincido, que desde las autoridades, sobre todo el gobierno, las medidas vinculadas con el proceso migratorio dejan mucho que desear. Y son en algunos momentos, como hemos visto, dime y si la implemento o no, dejan mucho además como cuestionamientos. ¿Qué se puede hacer entonces desde el tejido social para disminuir ese nivel de impacto negativo vinculado a la xenofobia incrementada que usted señala? Tú tocas otro gran problema que debo de admitir que el gobierno ha dado un paso positivo, porque ha constituido una mesa de política exterior y migración. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Esa migración que se ve de una manera muy esquemática, todavía peor, con una serie de tesis equivocadas, porque aquí no hay un solo sociólogo que haya abordado real y efectivamente las causas de la migración. Primero porque se ha enfocado de República Dominicana, cuando en realidad, y es una orientación que han recibido los estudios de Haití, hay que enfocarse, focalizarse, centralizarse, concentrarse en Haití, no en el comercio, aunque tiene una extrema importancia, no en migración, aunque tiene una extrema importancia, no en seguridad, aunque la tiene. ¿Qué ocurre? Haití ha llegado a un nivel en que para poder mantenerse como economía y como sociedad, tiene que estar expulsando constantemente trabajadores hacia el extranjero, que es lo que ocurre ahora. O sea, ya Haití en gran medida depende su PBI de esa generación de ingresos de esos trabajadores. Nosotros vamos por el mismo camino, déjame decirte. Bueno, nosotros ahora mismo duplicamos los ingresos por remesas de lo que produce el turismo. Sí, pero eso, acuérdate que Juan Bolívar siempre estuvimos de acuerdo de darle la debida importancia, pero todavía no se le da importancia. Sí, no se le da. Y además todavía le cobran impuestos a los dominicanos. Oye, yo escribí un artículo enfocando remesas, pero no de República Dominicana, sino de Haití, que es válido en algunos de sus planteamientos, no quiero tampoco extenderme mucho ahí. Es que yo planteo en esencia en ese artículo que había que prepararse para una baja de las remesas, y ya ocurrió en República Dominicana, porque aquí llegamos a 10.400 millones de dólares, o sea, un escándalo, pero en Haití se llegó a 4.300 millones de dólares, en el último año subió 450 millones de dólares. Porque yo señalo que ya no se trata de Haití o República Dominicana, sino que los haitianos, y eso es lo novedoso, ya están mandando divisas hacia República Dominicana a sus familiares. O sea que cuando tú me contaste esa divisa, se te olvidó, o sea, cuando digo cualquiera, pero yo para que, como tú dices, estoy siempre tratando de buscar a base de informaciones oficiales, por lo menos, aunque muchas veces no estoy de acuerdo, cuáles son las causas. Ya las divisas comienzan a depender, las divisas de República Dominicana, de esas remesas que envían los haitianos a la República Dominicana. Y o sea, que parte del dinero que llega aquí es para sus familiares, lo cual te dice a ti la gran cantidad de haitianos, porque eso no necesita una encuesta para tener una visión y un conocimiento por lo menos elemental, porque aquí no hay encuestas realmente. Pero volvamos a tu planteamiento, Luis. Pero me dio solución, está bien. Tenemos una crisis haitiana cada vez más aguda, crisis política, crisis económica, la pobreza es histórica en ese país, y tenemos un Haití pulsando, mandándole al mundo muchos de sus hombres y mujeres a trabajar, de lo cual depende en gran medida la sobrevivencia de los que se quedan. Tenemos la situación, somos el único país que hace frontera física con Haití y marítima, con Haití. Nosotros hemos sido receptores de gran parte de esos inmigrantes y hemos sido beneficiados con un comercio desigual. O sea, vendemos parte de lo que aquí se produce
al mercado haitiano. Esa es la realidad. La política del gobierno ahora, fortalecer la frontera, por un lado. Dice que no, en los problemas internos no se quiere inmiscuir, pero estuvo pidiendo, por un lado, que la comunidad internacional interviniera. Todo el mundo interpretó, todo el mundo, yo creo que, menos el presidente, porque hasta los que estaban alrededor de él, si no es así, que estaba hablando de una ocupación en un momento determinado, una fuerza de intervención en Haití. Habla Estados Unidos y dice, no queremos intervenir, a los haitianos que resuelvan sus problemas. Cambia un poco la política. ¿Ahora qué? Lo de intervención, eso es un absurdo. Ya eso parece que está muy No. descartado. Acuérdate que yo dije que había otra cuestión que había que abordar, y es el tema racial. Ok. O sea, Haití, no solamente tú lo puedes analizar de una perspectiva económica y social, sino también desde el punto de vista racial, no racista, racial. Aunque las razas no existan, de hecho, eso es un problema. Es un pueblo negro. Hay gente que Dios no existe, pero de que hay gente que cree, eso es tan verdad como que si Dios existe. Entonces hay que analizar por qué la gente cree, no si Dios existe o no existe, porque Dios está al margen de ese tipo de análisis. Entonces, en Haití tiene una división entre mulatos y negros. Es bueno que se sepa que quienes han tenido el poder han sido los mulatos. Y actualmente es un mulato apoyado por Estados Unidos. Y Estados Unidos históricamente ha apoyado los mulatos. Entonces así no hay manera de que se consiga una solución en Haití. Y hay que poner el dedo en la Martelly era llaga. otro mulato. ¿Eh? Martelly era otro mulato. Pero Martelly quiso manipular a un negro que fue Moïse. Porque eso es otra cosa, no es que te estoy hablando en tendencia general. Y eso viene desde el siglo XIX. La élite haitiana es una élite con pasaporte y ciudadanía americana. Oye bien, o sea, cuando nosotros estamos hablando de la élite en Haití, tú estás hablando de una élite que es americana y ha establecido unos lazos bien estrechos con el poder en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Blancos. O son judíos o son árabes. Se apoyan en el lobby judío. Pero los mulatos haitianos se creen blancos, sinceros. Eso es otro problema, pero ellos no han asumido directamente, sino a través de mulatos. Pero los negros, bueno, ahí hay el caso de Duvalier. Bueno, pero eso precisamente eso lo comprueba. Duvalier, que hay que estudiarlo, aquí no se ha estudiado. Él escribió varios tomos. Aquí no se cita, era un negro. Ahora, fue un proyecto fracasado, el de Duvalier. Entonces, esas son las cosas que habría que discutir en República Dominicana. Y él no solamente tuvo el proyecto, sino que enfrentó a los americanos. Uno de los pocos gobernantes que han sacado de muy mala manera el dictador y su descendiente. Sí, ¿por qué? Porque ese proyecto, no quiero decir que sea válido, te estoy hablando de que mientras ahí no haya una tendencia, un pacto, no solamente de carácter político, sino de carácter social y de carácter racial, no hay manera de avanzar. Y eso no está en las coordenadas de las autoridades dominicanas. Entonces nosotros lo que hacemos es empeorar. ¿Pero y qué pueden hacer las autoridades dominicanas en eso? República Dominicana tiene que plantearse real y efectivamente que tiene que contribuir, no solucionar a una solución. Y tiene que apoyar las fuerzas más progresistas, las fuerzas más democráticas, las fuerzas que de una manera u otra existen en Haití. ¿Y eso no es injerencia? ¿Y eso no es injerencia? No, pero ven acá. ¿Y qué hace la Unión Europea? Tiene su proxy, su gente aquí. ¿Y qué hace Estados Unidos? Es una de las equivocaciones de la política exterior norteamericana, es siempre irse del lado equivocado, y eso nosotros lo hemos sufrido. Esos acontecimientos de abril de 1965 todavía estamos a la espera de que Estados Unidos pida perdón, porque no había necesidad de llegar a ese tumulto. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución de Estados Unidos, eso dice la historia de Estados Unidos, eso dice la defensa de los derechos ¿Tú ves humanos. alguna salida a la situación haitiana a corto plazo? No, de ninguna manera. Todo va a seguir empeorando, por eso que es grave. Y más con la crisis internacional, por ejemplo, el impacto que va a tener el petróleo. Eso es un estado desfondado.
ahí no hay recursos. Gracias a Dios que tienen los migrantes, fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y debemos de bien aprovechar las divisas que no se están aprovechando en Haití, como también se cometió el error con el terremoto. Porque todo el mundo hablando de que hay que ayudar a Haití. Pero ven acá, ¿tú sabes cuánto? Varios miles de millones de dólares estaban en el Banco Central. Entonces siempre regalando, condonando. Vamos a utilizar esos dólares y nadie dijo nada. Esto estoy hablando de 2010. Yo lo planteé. Nada, nada. Entonces vivimos creyendo que Haití, el pobre Haití, no, Haití tiene más oro que República Dominicana. Oye lo que te estoy diciendo. Haití tiene mejores playas que República Dominicana. Oye lo que te estoy diciendo. Es falso que Haití no tiene agua. Haití tiene uno de los mayores acuíferos. Por eso que tú ves que tú siembras una mata de mango y se te da el mango, que no hay agua. Ahora, de que hay un proceso de devastación, estamos de acuerdo. Como tampoco es verdad que no existe foresta. Oh, pero ven acá, ¿y de dónde se está consiguiendo Haití el carbón para poder cocinar? De algún lado tiene que ser, porque no es verdad que tú vas a venir con un mulo de la zona noroeste a República Dominicana a buscar carbón, por favor. Oye, ni siquiera, porque esa visión muy precisa de los acontecimientos, eso no te lo da ni la economía ni la sociología, eso te lo da la historia, de escudriñar. Luis, hablabas ahorita de que en la República Dominicana el odio racial está aumentando con los haitianos. Explica mejor eso y dinos un poco qué debemos hacer para contrarrestar esa situación. Lo primero que hay que hacer, porque ¿qué dice el dominicano? Yo no soy racista. Pero cuando tú lo ves la expresión, mira, es difícil que un mulatico se case con un negrito, ¿sabes? Porque siempre se quiere mejorar la raza. Ahora, dependiendo del nivel de ingreso, que es lo mismo en Haití. En Haití tú puedes encontrar un haitiano muy negro, pero si tiene dinero, ya no es negro, es mulato. Pero ven acá, el color te lo dice. No podemos separar o tratar de entender a los seres humanos en función del color de la piel. Pero en términos populares, en términos sociales, vimos cuando el gobierno anunció un paquete de medidas que incluían la deportación de haitianos y de mujeres, inclusive embarazadas, y una decisión que todavía está vigente, no la han derogado, aunque en la práctica no pudo ser aplicada. Se le prohibía a los hospitales públicos atender a haitianos excepto en estado de gravedad, lo cual es una locura, ¿verdad? Porque la población haitiana residente aquí es alta. Y aporta al PIB. Y es alta, o sea, tú no puedes de la noche a la mañana decir que vamos a prescindir de los haitianos, definitivamente. El 80-20, que también se iba a cumplir, letra muerta. Pero ahí tú tienes medidas, lo que tú acabas de anunciar, que son temas que ya se ha aprobado, eso es lo que hay que aplicar. Nosotros tenemos que aplicar el 80-20. Porque no, pero escúchame, ¿verdad? Tiene que aplicarse, porque si tú no tienes un punto de referencia, no hay manera de avanzar. ¿Quién es que tiene que empezar a aplicar el 80-20? El actual gobierno. Y se lo dije porque acuérdate que yo fui asesor de la presidencia y lo dije en el propio Palacio. Quien tiene que dar el ejemplo de aplicar, empezando por el gobierno, que es el principal financista de las construcciones en República Dominicana. ¿Lo hace? No. Mira, tú tienes el caso del muro. ¿Quiénes están construyendo el muro? Los haitianos. Pero por Dios, no me dice que es un muro que va a separar, porque el problema no es el muro. No importa la cantidad de muros que tú construyas, estamos en desacuerdo. Pero hasta cierto punto va a jugar un papel didáctico, porque se va a ver que el problema no es el muro, el problema es Haití. Y nosotros queramos o no queramos, tenemos que enfrentar el problema, claro, desde un punto de vista diplomático, pero tenemos que tener un esquema de referencia, derechos humanos, acuerdos internacionales, pero también eso hay que explicarlo en República Dominicana. Yo la verdad es que no entiendo el tema del 80-20, que está consagrado en una ley que a mi juicio es totalmente inaplicable. Ahora mismo el gobierno, el Instituto de Migraciones, auspició un estudio que te demuestra que el 90% de los trabajadores agrícolas... Eso no es cierto.
son haitianos. Y entonces ese estudio no sirve. Bueno, no sirve. Oye, porque sencillamente decir eso es no saber lo que es el campo dominicano y no haber estudiado historia ¿Qué es lo que hay, económica. entonces? Oh, pero ven acá, tú lo sabes. ¿El campo de quién depende? De los campesinos. Y los campesinos son trabajadores. Pero tú me estás no, hablando. espérate. Tú me estás hablando de los años 70. No, 60. ahora mismo. No, Luis, ahora oye. mismo el campo depende en términos de producción, de mano de obra, de la mano de obra haitiana. Luis. Depende. Aquí no se come arroz sin los haitianos. Aquí no se produce. Me dijiste arroz, estoy hablando del campesinado. No, pero yo iba a decir. Eso no hoy es los parceleros de reforma agraria. Ah, pero mira, yo conozco. Ya los parceleros eso, no trabajan ya yo conozco físicamente. eso bien. Acuérdate que estuvimos trabajando con las plantaciones de la época de Balaguer en la zona noroeste. Eso es un absurdo. Oye bien, ningún campesino se va a ir al pueblo a estar dependiendo de un trabajador haitiano que desde el conozco ya, sí ha habido un cambio. O sea, en eso te lo admito, de que eso no lo he estudiado, la sociología rural en República Dominicana. El campesino se ha movido al pueblo, pero sigue al frente de su conuco. El conuco no solamente son trabajadores, sino es una unidad económica. Es una unidad pero sigue familiar. como en alguna medida eres el patrón. ¿Eh? Aún ese pequeño campesino. Pero eso es un problema del mercado de trabajo. Pero por eso, pero el que hace el trabajo duro, difícil de la producción, es el haitiano. Eso ya es otra cosa. Tiene que estar ahí, tiene que estar pendiente, porque si no están pendientes, desaparece la unidad económica. Y eso es grave lo que ha planteado el Instituto Nacional de Migración, porque eso es sencillamente borrar el campesinado dominicano, grave. Y con su afán de estar dándole importancia a la mano de obra migrante, que está, pero eso es la misma encuesta. El que está a cargo de director fue el que dirigió la encuesta y ni siquiera ha dicho por qué entonces la encuesta que realizó se equivocó. Mira, se nos está terminando el tiempo, pero óyeme, Luis, hay muchos estudios. Está el que hizo la encuesta nacional de inmigrantes. Está el estudio de Cefasa. Cefasa no hizo encuesta. No hizo encuesta, pero hizo... No. Oye, bien, pero tú sabes que yo también soy hizo un inventario. Inventario, por Dios. Oye, estudiar el campo aquí es un serio problema. ¿Por qué? Porque es fácil tú recolectar información en las ciudades, en los pueblos, pero ¿y en los campos? Pues, ¿dónde está? ¿Tú crees pero no es que sea un científico para uno darse cuenta que aquí no se construye un edificio sin mano de obra haitiana, ni siquiera el muro, como tú lo has dicho. Que no se produce nada casi sin la presencia. Bueno, pero vamos a entender. Lo que me interesa destacar es que tenemos que sentarnos a conversar entre los dominicanos. Hay que apoyar cualquier iniciativa gubernamental que vaya en la línea de favorecer una buena relación, porque todo el mundo habla de buena relación, pero no establece. Nosotros tenemos que resolver el tema del comercio exterior. Nosotros no podemos estar exportando $238, oye bien, por cada dólar que nosotros importamos de Haití. Los haitianos, si quisieran freírnos en Tusa, nada más tienen que ir a organismos internacionales. Eso es un comercio discriminatorio, un comercio injusto, y eso se mantiene por grupos de poder en República Dominicana. A iniciativa estamos de acuerdo de que se creen fuentes de trabajo, como el caso del grupo Capellán, pero también hay que elevar el salario, porque no puede ser que haya una diferencia tan enorme de la tarifa salarial de un haitiano con un dominicano produciendo la misma camiseta que tú la vendes en New York o la vendes en Boston. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el economista Luis Vargas. Con él, como han podido escuchar, una persona de larga data en la investigación sobre temas de migración y sobre temas de productividad en el país. Tras la pausa, viene Altagracita Paulino. Vamos a hablar un poco de los derechos de los consumidores. Quédese con nosotros.